Bueno, damos inicio a la mesa redonda Iglesia de la Odisea. Apocalipsis, capítulo 3, versículo 14 al 22. Agradecemos especialmente la presencia y participación generosa del arzobispo Dr. Ramón Alfredo Duz, a la colaboración de la hermana Julieta de Librerías Paulinas en el marco de los 100 años de su creación. Asimismo, agradecemos en la persona del director Miguel Fernández a Diario Norte y a la señora Mila Dosso. Somos el grupo Factor Humano y Fe, conformado por las siguientes personas. Están aquí. La abogada Karin Rosenblum de Rey, la licenciada Analí Rey, la médica Mónica Kuhn de Gómez, el señor Osvaldo Revuelta, el ingeniero César Rey, la señora Mónica Blanque de Robín, el abogado Adrián Robín y quien les habla, la profesora Silvina Flores. Este grupo surgió luego de un curso dictado por el doctor Armando Javier Fermani en el año 2008 sobre Sagradas Escrituras desde la perspectiva psicológica. A partir del mismo, el autor se sintió motivado a escribir el libro Apocalipsis y Sentido de la Vida, la profecía continúa, editado en 2013, tras 5 años de investigación y estudio. A continuación, voy a leer una breve reseña extraída de nuestra página web apocalipsisysentido.com.ar. El Apocalipsis y Sentido de la Vida es un manual de estudio, introducción y profundización del Apocalipsis destinado a laicos, seminaristas y sacerdotes para la reflexión individual y grupal. En atención al material vigente conforme al sondeo bibliográfico actualizado de un tema de compleja y multifacética interpretación sobre lo que acontecerá a la humanidad al fin de los tiempos, el autor se encuadra en la tradición de la Iglesia Católica, los textos bíblicos vigentes y los estudios arqueológicos, históricos y lingüísticos modernos que se ordenan a la unidad de la revelación. Dios amor, por su Cristo, perdona y reconcilia a la humanidad, que conociendo a sí misma su condición humana, renuncia y se hace permeable a la acción del Espíritu Santo en cada instante de su vida, dejándose transformar en Hijo de Dios por la inspiración de los valores y el del sentido del amor que lo interpela en las concretas situaciones de la existencia cotidiana. Tras una introducción filoteológica moderna, aborda un tema de compleja interpretación desde la perspectiva católica, en relación al impacto psicológico que causa su lectura en los individuos y grupos de la posmodernidad. Se plantea el Apocalipsis desde la perspectiva del amor y perdón eternos de Dios a hombres y mujeres de buena voluntad, que sufren el impacto desorientador dado desde perspectivas esotéricas, apócrifas, agnósticas y otras, difundidas en el tercer milenio. Como dice el autor del libro, el Apocalipsis fue escrito en clave de perdón misericordioso, sobre el pentagrama de Dios vivo. Quien no lo interpreta como tal, desafina, desentonando el sentido de su melodía. Invitamos a nuestro arzobispo, quien gentilmente accedió a compartir la perspectiva bíblica de una de las 7 iglesias del Apocalipsis de San Juan, la iglesia de la Odisea. Apocalipsis capítulo 3, versículos 14 al 22. Bueno, buenas tardes a todos, un gusto compartir, es la segunda vez que nos presentamos juntos y yo tengo también, si bien se esmeran en subrayar mis títulos, que siempre es un halago, pero de todas maneras me gusta y estoy por esta razón. Me parece muy importante que gente que no gravita alrededor de la iglesia directamente, ¿no es cierto?, sino en un campo así más ciudadano, digamos, civil, se interesa por estos temas y sobre todo por la Biblia. Y bueno, habiéndonos encontrado, me parece una convergencia importante. Yo justamente
me he orientado siempre por los estudios bíblicos, pero también el libro que acaba de presentar tiene su valor y digamos, de esta perspectiva psicológica, espiritual, teológica, tiene un gran valor que nos completamos mutuamente, me parece, y nos ayudamos y siempre la reflexión de otro, la experiencia de los otros iluminan y ayudan a que la palabra de Dios en la Biblia que leemos también crezca. Hay una hermosa frase de un autor medieval, un santo de autor medieval, que dice que la palabra de Dios crece con el que la lee, porque es una única referencia, pero que sin embargo su interpretación, su profundización, la comunicación que hacemos siempre es digamos, un crecimiento, ¿no? Y así crecemos también como cultura, como humanidad. Entonces, eso me parece un primer punto. Entonces yo, digamos, enfocándome en lo que tengo que hacer, diría, presento el libro del Apocalipsis de modo general. En la Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, hay apocalipsis, ¿no? Entonces, la palabra quiere decir revelación, ¿no? Pero en la Biblia pasó a ser un género literario, quiere decir un modo de expresar un contenido. Así como la fábula, cuando uno dice, escucha esta fábula, uno ya se ubica que, aunque sean personajes, digamos, o animales los que actúan, digamos, uno atiende al significado final, ¿no? A lo que quiere enseñar, a la moraleja, ¿no? Lo mismo, una parábola de Jesús, en el Evangelio, las que conocemos, cuando se dice parábola no se entiende que lo que se narra es una historia, digamos, de crónica, sino, digamos, una historia significativa, y que lo que hay que descubrir es cuál es la verdad que revela, ¿no? De las relaciones que plantea la parábola. Entonces el Apocalipsis es un género literario en el cual los autores del Antiguo y del Nuevo Testamento hablan del futuro y del final de la historia. ¿Y qué es lo que sucede al final de la historia? El Apocalipsis como género literario surge después de los profetas. Cuando, digamos, los profetas van desapareciendo después del exilio, un poco porque fueron muy perseguidos, y otro poco también porque muchas veces los profetas, para salvar su vida, también se conformaban a la cultura, ¿no es cierto?, y al momento, y entonces pasaron a ser denigrados como profetas falsos, ¿no?, o videntes, simplemente en un sentido peyorativo. Entonces, con este descrédito, digamos, surgieron estos otros pensadores que reflexionan sobre el final de la historia, o sea, qué es lo que va a suceder con esta historia, se plantean, ¿no?, con esta historia en la cual hay una mezcla de bien y de mal, y que parece que siempre el mal está triunfando sobre los buenos. ¿Cuándo terminará? Entonces, depende de la visión teológica que uno tiene, también proyecta el final, ¿no es cierto?, proyecta su final. Entonces, en el Antiguo Testamento, el que marca el final de la historia será el Dios único, que hará justicia para su pueblo y condenará a los impíos y enemigos. Entonces viene un reinado que después de los distintos escritores dicen de 70 años, o sea, de un tiempo infinito, de un tiempo eterno, digamos, que se presenta hacia el futuro, de paz y de orden. Bueno, en el Nuevo Testamento, justamente la razón del libro del Apocalipsis que tenemos nosotros, que finaliza el Nuevo Testamento, también toma ese nombre y habla de un apocalipsis cristiano. Entonces, ¿cuál es el punto central? El punto central es que nosotros, digamos, para decirlo así comúnmente, no nos podemos imaginar una catástrofe más grande que la muerte del Hijo de Dios, ¿no? Y justamente el evangelista Mateo es el que dice que cuando Jesús, después de gritar, ¿no?, su abandono y de inclinar la cabeza, dice que hubo terremotos, ¿no? Las piedras se partieron, ¿no? Los muertos resucitaron y entraron a la Jerusalén celestial. Entonces, todos estos son símbolos apocalípticos que quiere significar que para el Nuevo Testamento el Apocalipsis sucedió con Jesús. No se puede esperar un cambio más distinto. No hay una catástrofe más grande que cambia el mundo que la muerte del Hijo de Dios.
Entonces, con Jesús resucitado comienza un mundo nuevo. Entonces, la diferencia que hay entre los apocalipsis del Antiguo Testamento y del Nuevo para nosotros los cristianos es decir, el mundo nuevo no hay que esperarlo al final de los tiempos. El mundo nuevo comenzó con la resurrección de Jesús. ¿Qué es lo que hay que esperar al final de los tiempos? La manifestación visible de una realidad que ya está presente. ¿Se comprende? Sí. Entonces, el libro en general, este libro del Apocalipsis, justamente quiere subrayar ese mensaje que no está en otros lugares del Nuevo Testamento. Entonces, el punto central es, digamos, los primeros capítulos, el primero y el segundo capítulo, donde aparece Jesús resucitado en medio de su iglesia, que Él hace posible revelarnos lo que va a suceder ahora y en el futuro, ¿no? Pero eso no quiere decir una revelación de tipo de hechos históricos, sino quiere decir una revelación de la seguridad de que Dios está actuando aunque uno viva en un ambiente en cual no conoce o le resulta misterioso, no tiene todas las seguridades. La seguridad sigue siendo Dios y en concreto Jesús resucitado que está presente en su iglesia y que guía a los cristianos. Entonces esto es un tema para hablar mucho, pero de todas maneras parece que encuadra para decir, cuando hablamos de Apocalipsis hablamos un modo de pensar y de mirar desde la fe cristiana qué es lo que va a suceder cuando este mundo convulsionado en el cual vivimos llegará a su fin. Porque nosotros creemos, porque eso es lo típico, ¿no?, del pensamiento hebreo, es que se contrapone a la cultura griega y a las culturas antiguas, que el mundo antiguo pensaba que todo era cíclico, ¿no?, que cada tantos miles de años se volvía a recrear todo. En cambio, en la experiencia de fe que hizo de Abraham y sobre todo Moisés con Israel en el desierto, empezó a idear una nueva imagen, ¿no?, de la cosmovisión del mundo, en el cual el mundo ha tenido su origen, ¿no?, y su origen, así como Israel empezó a existir desde un punto, desde una llamada de Dios a Abraham, y empezó a existir como pueblo después del Éxodo. Digamos, antes no existía, entonces de la misma manera también el mundo ha tenido un origen desde Dios. Entonces esa visión histórica, ¿no?, que tiene un principio y un final, se lo debemos a la Biblia. Entonces, para nosotros, decíamos, volviendo al Apocalipsis del Nuevo Testamento, el que nos invita, ¿no?, a mirar el mundo futuro es Jesús resucitado, presente en su iglesia, que guía, digamos, con su presencia a través de las experiencias que hacemos todos también como creyentes, ¿no?, junto con otros hombres. Entonces, me interesa esto de género literario, para decir, porque en general la gente cuando lee el Apocalipsis como que se asusta, ¿no?, porque hay monstruos por todos lados, ¿no?, siendo ángeles que castigan, digamos, plagas, ¿no? Sin embargo, digamos, son todas imágenes para que después uno estando atento en el libro, son todas imágenes en las cuales dice, es cierto, existen estas realidades, se conviven, ¿no?, con realidades que son de sufrimiento, de catástrofes, de dolor, pero también, digamos, la misma palabra del autor va diciendo, esto sucedió a una tercera parte de la tierra, o sea, no a todas. Esto otro sucedió por 190 días, o sea, no, digamos, por todo el tiempo, o hacia adelante, de un modo absoluto. Entonces va relativizando esas imágenes, que es bueno estar atento. Entonces, es fundamentalmente un libro lleno de símbolos que nos habla sobre el fin de la historia y también el destino, ¿no?, de la humanidad y de los creyentes. Entonces, sobre este contexto, digo, ¿cómo está escrito este libro? Tiene dos partes fundamentales. La primera parte es esta que nosotros vamos a tocar ahora, del 1 al 4, del capítulo 1 al 4, que es, digamos, el Cristo resucitado habla a su iglesia, o sea que es un apocalipsis dirigido a la iglesia en su intimidad o en su vida interna. Y después del capítulo 5 en adelante hasta el 21, digamos, va a hablar del apocalipsis mirando hacia afuera, hacia el cosmos, hacia el mundo, hacia la historia de los reinos de la tierra. Entonces, nosotros tomamos esta primera parte, que en el fondo es la más importante, aunque sea la más chiquitita,
Porque el Apocalipsis dirigido a la iglesia significa que la iglesia en su interior también corre el riesgo continuo, si no es fiel a la palabra y a su maestro, corre el riesgo continuo de tener un destino, digamos, apocalíptico, es decir, de desaparición, o de destrucción, o de aniquilación. Entonces, el mensaje más fuerte está justamente dado ahí a la iglesia, porque es un libro religioso justamente para las comunidades cristianas de los primeros siglos. No era para difundirlo, digamos, públicamente. Se cree que los apocalipsis, como este también, dan siempre muchos símbolos, o hablan siempre en muchos símbolos, de animales, de personajes, de números, de colores. Todo tiene un valor simbólico porque tiene un mensaje que lo puede comprender el que ha sido iniciado en la fe, el que conoce desde adentro el desarrollo de su fe y los riesgos que significa vivir de esta fe. Entonces, primera parte, nos reducimos a la primera parte, el Apocalipsis para la iglesia, o digamos el mensaje apocalíptico, digamos, o revelador, digamos, que va dirigido a las comunidades cristianas. Y la otra parte la veremos otras veces, que hay muchísimos simbolismos también. Entonces, de esta parte nosotros hemos tomado una carta, ¿no es cierto?, a una iglesia. En esta primera parte hay, ¿cuántas cartas? 7 cartas, justamente porque el número 7 es un número simbólico en toda la escritura que habla de plenitud. Las cartas a las 7 iglesias todas tienen un nombre propio, es decir que históricamente estas iglesias se sintieron, sobre todo en el Asia Menor hoy. Todas se pueden ubicar geográficamente e históricamente allí. Ahora, no eran las únicas iglesias a las cuales se le podía escribir una carta. De hecho, Pablo escribió carta a la iglesia que está en Roma, carta a la iglesia que está en Éfeso, que también la escribe una del Apocalipsis, pero también a Tesalónica, que está al norte de Grecia, a Corinto, etc. Pero el autor del Apocalipsis eligió 7 para decir, quiero dar, según nuestra intención, así, interpretación simple, quiero dar un mensaje completo de todos los riesgos que pueden tener las comunidades cristianas. Entonces cada una de estas cartas va denunciando un pecado de esa comunidad y el revelador le hace comprender cuál es su realidad, que se despierte, que se convierta realmente a la fidelidad de la palabra recibida. Entonces recogemos esto y después pido a la hermana que me lea el texto, así lo vamos comentando para hacerlo bien aterrizado. No, venga, no hay que acercarse yo. Voy de este lado. Escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. Esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tu conducta, no eres frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente. Pero como eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Además andas diciendo, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta de que eres un miserable, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas, vestidos blancos para que no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos y recobres la vista. A los que amo, yo los reprendo y corrijo. Sé fervoroso y arrepiéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa
y cenaremos juntos. El vencedor se sentará conmigo en mi trono, al igual que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. El que pueda entender, entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces, comentamos el texto porque también tiene un reflejo del mensaje y de la realidad concreta que vivía esta iglesia de la Odisea. Bueno, la Odisea, como decía, es una ciudad históricamente ubicable en la zona del Asia Menor, o sea, Turquía ahora. En su momento era una ciudad importante. Importante por estas dos cosas, porque se ve que, como el mensaje habla de riquezas, o sea que, y la comunidad cristiana que estaba ahí también vivía de una situación cómoda. Era una ciudad en la cual era famosa por unas telas, ¿no?, hechas con pelo de cabra, que lo dice muy bien acá el doctor Germani en la descripción, que eran como brillantes, renegridas, ¿no? Así que tenían una industria textil y, digamos, de este tipo que la hacía famosa. Por otra parte, como habla de colirio para los ojos, también hace referencia a una, digamos, a una medicina que incluso, como lo dice también el autor del libro que estamos presentando, así comentando, el mismo Galeno, que es el fundador, ¿no?, así, histórico de la medicina, hace referencia al colirio de la Odisea, ¿no es cierto? Entonces, por otra parte, estaba en un cruce de caminos, y eso la hacía también favorable, como decimos hoy nosotros, para el intercambio y después también para tener un valor agregado del comercio, ¿no? Estaba, digamos, ubicada también digamos, abajo de las montañas, en el valle, de fuentes termales, por lo cual, digamos, también era conocida por esa realidad. Y como era dominio romano, ¿no es cierto?, entonces los romanos siempre han sido bastante locos, digamos, ¿no?, en hacer en cada lugar donde iba termas y baños termales, así que era una ciudad, digamos, también reconocida por eso. Sucedió que, digamos, antes, o sea, en los años antes del 60 hubo un terremoto en esa región, y entonces quedó realmente así también muy destruida y tuvieron que moverla del lugar, ¿no es cierto?, para la reconstrucción. Y eso también, digamos, produjo algunos inconvenientes, por lo cual la canalización del agua se hizo más dificultosa. Y entonces, si querían agua pura, había que subir a la montaña, ¿no es cierto?, para la fuente, y si querían, digamos, agua termal, tenían que, digamos, recorrer y canalizarla de otro modo. Y la ciudad, digamos, lo único que podía, así popularmente, recibir un agua medio tibia, que el autor acá dice, y tuve que buscarlo en el diccionario, se servía para funciones eméticas, quiere decir vomitivas. Entonces, ¿vieron? Entonces hace una referencia histórica el mensaje de la carta, ¿no?, a las situaciones, y lo simboliza espiritualmente. Eso es lo que tiene. Y todas las cartas son así, y, digamos, y cada uno refiere, digamos, a la situación concreta con las imágenes propias. Entonces, la entiende, como ven, la entiende alguien que conoce el contexto. Entonces le resulta significativo. Cuando no conocemos el contexto, igual nos resulta significativo, porque cuando nosotros decimos es un tibio, una persona tibia, decimos que es indeciso, ¿no es cierto? Indeciso, o a veces que no se juega, o bueno, claro, que no se compromete, evidente. Pero, digamos, el autor no te quería decir eso conceptualmente, sino quería, digamos, es un derivado de nuestra lectura y de nuestro conocimiento, a veces en el mismo contexto. Entonces, yo comenzando con la carta, cuando dice, escribe al ángel de la iglesia de la Odisea, este ángel es también un número de referencia, un nombre de referencia. Algunos creen que era al obispo de la ciudad, ¿no es cierto? Entonces, el mensaje está dirigido a la cabeza del pastor de la ciudad.
O sea, porque escribirle al ángel se entiende bien, realmente, ¿para qué le van a escribir al ángel? Si el ángel ya sabe lo que vive Dios, etc. ¿No es cierto? Y después, también se puede suponer que la iglesia como comunidad, eso hay una tradición también que va por la Edad Media, ¿no? La iglesia, las iglesias en cada ciudad tenían un ángel protector. Pero bueno, ¿para qué le va a escribir al ángel protector si, digamos, el mensaje, él está bien, él hace su función desde parte de Dios, de su providencia? Entonces, simboliza una autoridad. Todos creemos que es justamente el responsable de la iglesia, el del obispo, que tiene que vigilar a su comunidad. Entonces, después siempre, cuando empieza la carta, empieza con unos epítetos, ¿no?, que nombran a Jesús. O sea que el que le escribe la carta al ángel o al obispo es Jesús, que es digamos, el que preside toda la iglesia. Entonces él dice, este es el amén acá, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Jesús es el amén, ¿qué quiere decir? El sí de Dios, el sí seguro de Dios, ¿no? Como dice Pablo, ¿no? El lenguaje de Dios no es sí ni no, sino siempre sí, o sea, ¿no?, sobre el cual uno se puede apoyar. Las compañeras acá saben que en la Biblia, en el Antiguo Testamento, amén, era, digamos, se decía la estaca de la tienda o la estaca de la carpa, donde estaba sostenida justamente la carpa, cualquier carpa, sobre todo la carpa del templo en el desierto, ¿no? Entonces, sacando el amén, se venía bajo la carpa. Por eso digo, es digamos, da la idea de seguridad, ¿no?, de alguien que es fundamento seguro. Después dice, el testigo fiel y veraz, ¿no es cierto? Acá la palabra testigo traduce mártir, ¿no? En el original dice el mártir. Y cuando dice veraz, traduce la palabra fiel, o sea, digno de fe. Jesús es el testigo porque dio su vida y por eso es digno de creerle, ¿no? De creerle. Y después habla, este título que sigue es un título bastante raro porque dice el principio de la creación de Dios. Evidentemente que Jesús no es una creación del Padre, pero refleja la idea de que Jesús, como dice San Juan también en su Evangelio, ¿no?, por Él fueron creadas todas las cosas. En ese sentido es principio de la creación, ¿no? Porque por Jesús, por la palabra de Dios, se crearon todas las cosas, ¿no?, como dice el prólogo. Entonces, el título con el cual se presenta el mensaje parte de Jesús, es decir, esto lo dice alguien que es fidedigno, que ha sido testigo con su vida y que es justamente el fundamento de nuestra existencia, ¿no?, de la existencia de la iglesia. Entonces después viene el reproche para la comunidad. Entonces dice, conozco tu conducta, no eres frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Y bueno, entonces está esa referencia, ¿no?, geográfica, histórica de la comunidad. Pero como eres tibio, no eres ni frío ni caliente, yo te vomitaré de mi boca. Evidentemente que es, digamos, un reproche duro, digamos, ¿no? Y de las 7 cartas, está la séptima, es la más, digamos, plástica para decir, digamos, en este aspecto, ¿no? O sea, realmente que de parte de Jesús para una comunidad y para su pastor, para el ángel de esta comunidad, le diga esto, no es un halago, ¿no es cierto? O sea, al contrario, es para sacudir, ¿no? Para sacudirlo. Entonces, además andas diciendo, soy rico, me he enriquecido, nada me falta, y no te das cuenta que eres un miserable, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Justamente porque era, como decía, una comunidad que se sostenía. Normalmente las comunidades cristianas de toda la región, no solo de Asia Menor, sino también las griegas y las romanas, nacieron desde las sinagogas, ¿cierto? Entonces, digamos, las comunidades pobres, según la carta de Pablo, eran las que quedaron en Jerusalén. Todas las otras del mundo pagano eran muy, digamos, tenían un bienestar. De tal modo que Pablo, entre sus comunidades, hizo una colecta más de una vez para ayudar a las comunidades pobres que vivían en Jerusalén. Entonces, digamos, tenían digamos, un buen pasar. Ahora, el reproche viene porque uno se acomoda en ese buen pasar, ¿no? Entonces, por eso le digo,
dice que eres rico, que me he enriquecido y nada me falta. Económicamente seguramente era así. Pero dice, no te das cuenta que eres un miserable, digno de compasión, pobre, ciego y desnudo. Entonces, estas otras palabras, pobre, ciego y desnudo, realmente tienen un sentido espiritual, ¿no es cierto?, y religioso de la comunidad. Dice, por eso te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego. O sea, la imagen del oro acrisolado por el fuego también es muy clásica en la Biblia. Y siempre se repite que el que es auténtico, el creyente realmente que sostiene su fe, digamos, se purifica en la prueba, ¿no es cierto?, en el sufrimiento, en las dificultades. Y es un camino de la sabiduría de Dios. Con todos hace así. O sea, Dios para probar a sus fieles, los prueba en el crisol de la prueba. Entonces, por eso digo, te aconsejo que me compres oro acrisolado por el fuego para que te enriquezcas. O sea, el modo de enriquecerse no es teniendo bienes materiales, sino dejándose purificar. Y vestidos blancos para que no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Entonces ese vestido blanco, ¿vieron?, hace eco opuesto al vestido que era oscuro, generalmente negro, de lo que se producía ahí, a las telas que se producían en la Odisea. Entonces, el vestido blanco quiere decir, bueno, sacate ese vestido blanco que es de ostentación y de riqueza y ponete el vestido blanco que es el del cristiano purificado por el bautismo, porque siempre se tenía ese rito, ¿no?, de ponerse el vestido blanco como signo de la resurrección. Entonces, la palabra justamente hace ver el contrapunto, digamos, ¿no? Y después dice, que no quede descubierto la vergüenza de tu desnudez. Justamente es una frase interesante, porque también se repite muchas veces en la Biblia. No significa andar desnudo, sino que significa que si uno ostenta, ya está mostrando tu vergüenza. ¿Comprenden? Ese es el sentido. O sea, para un cristiano, para un seguidor de Jesús, digamos, lo que importa es justamente dejarse purificar, dejarse conducir y obtener esta riqueza que viene del testimonio de la fe y de la vida del resucitado, ¿no?, como Jesús, que está llamado a mostrar, a testimoniar. Entonces, a mí me parece tan gráfica, ¿no?, esa frase, ¿no?, que dice, no queda al descubierto la vergüenza de tu desnudez. Y después dice, y colirio para ungir tus ojos y recobrar la vista, o sea, para darse cuenta. Entonces hay una imagen, ¿no?, como decíamos, ¿no?, para ellos no era familiar, o sea, no es necesario curarse los ojos acá simplemente con otro colirio, sino realmente es un colirio que le haga descubrir y ver, digamos, en dónde está parado, ¿no?, desde el punto de vista de la fe y del testimonio cristiano. Y siempre está dirigido en segunda persona, o sea que el que personifica todo acá es el pobre obispo, ¿no?, que es el responsable, pero ciertamente carga con toda la comunidad y con la responsabilidad sobre ella. Y después tiene esta frase también exhortativa, ¿no?, dice, a los que yo amo los reprendo y los corrijo. Pero no siempre también, sobre todo en el libro de la sabiduría habla, ¿no?, que Dios justamente corrige a los que ama. Sé fervoroso y arrepéntete. Mira que estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esta es la frase realmente más estimulante, ¿no es cierto?, que tiene la carta, porque... ¿Cómo? La única frase. Bueno, para llorar. bueno, no tanto, pero digo, es realmente bien que uno la cita muchas veces porque habla de que, ¿no?, dice, Dios está a la puerta siempre de todos nosotros, ¿no?, y llama, y bueno, el que tiene el picaporte somos nosotros, podemos abrir o no abrir, ¿no es cierto? Esa es la imagen estimulante realmente. O sea, Dios no violenta nuestra libertad, no se impone desde afuera, ¿no?, digamos, se propone, ¿no es cierto?, llama, ¿no?, nos busca. Y entonces dice, y al que abre, entraré en su casa y cenaremos juntos. O sea que el ideal, ¿no?, que plantea esta carta es realmente recuperar una intimidad
con Dios, ¿no? Que uno no se da cuenta que la ha perdido, porque está pegado a los bienes, porque se siente seguro, ¿no? Porque pareciera que todo le sonríe y que no tiene problemas. Sin embargo, digamos, el modo realmente de conquistar, digamos, y de superar esa mediocridad, esa tibieza, es dejarse probar y dejarse también, por una parte, desafiar por Dios, y uno arriesgar, porque también abriendo la puerta y encontrándonos con este huésped, ¿no es cierto? También viene la iluminación de lo que uno es, ¿no es cierto? Uno queda descubierto de lo que uno es, pero que por otra parte también es un encuentro en el cual uno ansía ser, digamos, llegar a esta plenitud de comunión. Por eso la frase es dentro de todas las cartas, si bien el contexto es exigente, como decíamos, sin embargo es también la más original, la más estimulante, como decíamos, ¿no? Y termina la carta con esta promesa, dice: al vencedor lo sentaré conmigo en mi trono, igual que yo vencí y me senté con mi Padre en su trono. O sea que el vencedor es el que sostiene esta actitud, ¿no? De dejarse conducir, de lograr una intimidad más profunda y de permanecer en esa confianza en la acción de Dios. De hecho, la virtud que se repite a lo largo de todo el Apocalipsis es para el creyente cristiano, es decir, que en medio de este mundo convulsionado, que uno es probado desde afuera, pero también desde adentro, en este caso por la mediocridad a veces que uno cae, el mensaje, digamos, que traspasa todo el Apocalipsis es perseverar, aguantar, sostenerse en Dios, que con Él está garantizado el triunfo, como dice acá, sentarse en su trono. Y todas las cartas terminan con esta frase que dice: el que pueda entender, que entienda lo que el Espíritu dice a las iglesias, porque todas las cartas, digamos, tienen este sentido de un mensaje que uno tiene que desentrañar, ¿no? Esta frase siempre también nos sirve, ¿no? Porque leyendo la palabra, para nosotros también los acontecimientos que nos suceden en la vida son una voz de Dios. Entonces uno tiene que afinar, ¿no? El discernimiento, el interés, la búsqueda para discernir lo que Dios, su Espíritu, nos está diciendo. Entonces yo dije que iba a hablar media hora, ya se me pasó, pero de todos modos, concluyo, después hay pie para compartir y preguntarnos más detalles, si les parece, ¿no? Pero yo diría, nos quedamos, me parece, con que esta carta, bueno, es una carta que sintetiza un mensaje apocalíptico a una iglesia. Entonces, un mensaje apocalíptico a una iglesia quiere decir que está en un momento en que tiene que decidir. Porque si decide para un lado o para otro, va a su destino. Entonces, si permanece en la mediocridad y en la tibieza, desaparece. Si se convierte y atiende la voz del Espíritu que lo llamo hoy, realmente tiene posibilidad de vida. Y más aún, de una intimidad más honda que antes, porque el Señor comparte con Él la cena de la intimidad. Entonces, eso me parece lo más importante. Vamos a compartir a continuación un texto extraído del libro citado, que nosotros como grupo de Factor Humano y Fe sentimos que nos identifica, y es el mismo que tienen ustedes en ese folletito, si quieren ir siguiéndolo con la vista mientras leo. Atrás, ahí se van a encontrar con el texto. Y dice: Juan se dirige al hombre de la Odisea, caracterizándolo como un engreído, un auto valido por sí mismo, cerrado, que igualmente tiene posibilidades de rescate, de redención, si se arrepiente, pero no será rescatado si continúa con esa actitud obstructiva que lo transforma en un hombre mediocre, tibio, que aparenta estar seguro de sí mismo, confiado en su riqueza económica, estética,
etc. Por lo que sus expectativas están colmadas con su estatus, que está firme en lo que ya consiguió, atesorando para sí lo que le permite en alguna medida el estancamiento confortable. El de la Odisea es un hombre que cree poder dejar a Dios fuera de su existencia, diciendo que quizás en algún momento que muchas veces nunca llega hasta morir, se ocupe de esos asuntos. En esta ciudad existe la tibieza o el egocentrismo de personas que escucharon de Epafras, discípulo de Pablo, el evangelio con el que teóricamente coinciden, pero no están dispuestos a renunciar y dar una respuesta obediente en orden a la fe en todo aquello que consideran puntos de colisión con sus intereses personales y o comunitarios. En consecuencia, no se entrega, aunque puede realizar buenas obras, por otro lado humanamente loables, pero no son fiables para ellos los métodos, los caminos, los acercamientos que Dios hace en su vida. Estas personas egolátricas que optaron por sus propias creencias personales, que no renuncian a su padre y a su madre, en tanto que imágenes y voces regresivas propias de su historia personal son denunciadas de una manera tajante en la palabra de Jesús, quien en el versículo 16 dice: ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Consecuencia de lo cual la egótica autosuficiencia es digna de lástima. Sin embargo, Dios nunca cesa en su pedagogía del retorno, conversión, con los juegos de su misericordia, continuamente interpelándonos y llamándonos a religarnos a través de su escuela de amor, la que está dirigida a todos, y en este caso particular a los grupos humanos y a las personas que muestran en sus creencias y en sus conductas estar autosatisfechas en sus propios logros, en la complacencia de sus necesidades creídas como las únicas y totales. Bueno, ahora va a hablar el grupo. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Cari, estoy casada, tengo 3 hijos, soy judía. Así que antes de hablar específicamente de mi testimonio, quería contarles que como grupo hemos elegido esta iglesia, hablando con el arzobispo, porque realmente nos sentimos identificados en 2 sentidos. En la conducta que se describe, digna de compasión, pero también la última parte, Dios siempre está llamando a quien se arrepiente. Entonces también nos sentimos identificados, porque en algún momento de nuestra vida parece que bajamos un poco las defensas, dejamos nuestras creencias un ratito de lado y parece que un poco de aire entra, porque tenemos la intuición de que Jesús es la única fuente de vida y de salvación. Por momentos está, por momentos nos olvidamos, y desde lo que vamos a hablar ahora es de los momentos que nos olvidamos, porque de eso específicamente vamos a hablar, de las obstrucciones, de los silencios y de las oscuridades de nuestra fe. En mi caso particular, yo como oscuridad tengo la duda, o sea, en mí la oscuridad sería la duda acerca de si Jesucristo realmente es el Hijo de Dios. Lo pongo en estos términos porque soy judía, entonces, ¿será que me mintieron y este que vino a mentir, o realmente es el Hijo de Dios? ¿Es Cristo la fuente de vida? Lo que yo soy hoy, o sea, respiro, como, trabajo, ¿es por toda la energía que yo le pongo y me autoabastezco, o hay una fuente de vida que es la que me da esa energía para vivir y para ser? Todavía en mí particularmente hay una duda. Por momentos digo, yo soy todo, yo todo lo puedo, qué capa que soy, qué buena, a mí me da porque soy muy inteligente. Yo me creo súper inteligente. Entonces todo lo puedo gracias a eso, y hay momentos donde no sé ni para qué estoy viva. No me quiero levantar de la cama todas las mañanas porque no entiendo para qué me tendría que levantar de la cama, y ahí empiezo a decir, bueno, parece ser que no soy yo la única fuente de energía.
esa situación de sinsentido de la vida, no sé si alguna vez la vivieron, yo la vivo cotidianamente. Yo digo que tuve la gracia de Dios, porque fue un regalo, de encontrar al autor del libro en mi vida. Porque si no, no sé qué hubiese... Bueno, cada uno le da... la vida es por donde cada uno la puede recibir. El autor del libro es mi psicólogo. Y no solamente es mi psicólogo, podría ser a esta altura es mi psicólogo, mi padre y muchas cosas más, porque el no sentir para qué uno está vivo es horriblemente feo. O sea, todos los días levantarse y no saber si uno va a dar el paso o se queda en la cama, es una situación que ahora la estoy contando media rápida, pero vivirla es terrible. Como en mi historia personal, digamos, como obstrucción a mi fe, es la desconfianza acerca de que la vida me puede realmente traer algo bueno. Y en esto específicamente, no sé si es por el origen específico, porque me siento muy identificada con el pueblo, con la salida del pueblo judío de Egipto, con el éxodo, digamos. Cuando, creo que todos conocerán la historia de Moisés, digamos, es muy conocida. Cuando el pueblo está esclavizado, que aclaro, cuando yo digo esclavizado, para mí yo lo identifico con estar esclavizada a mis propias creencias, a mis propias limitaciones, a mis proyectos. Lo pongo acá porque uno los pensamientos los escucha acá, digamos. El pueblo pedía a gritos que alguien lo salve. Cuando aparece Moisés y les dice, mire que los llevo a la tierra prometida, el pueblo se pone súper contento, preparan las cosas y están saliendo. Cuando van saliendo en ese camino, todo el tiempo desconfían de Dios. Todo el tiempo es, nos vas a matar de hambre, ¿para qué nos trajiste acá? Bueno, después Dios, claro que les manda maná. Después nos van a matar de sed, entonces Moisés golpea la roca y viene el manantial de agua. Todo el tiempo está esa desconfianza y yo me siento identificada con esa desconfianza. Por más que haya pruebas en la realidad de que me dicen, mirá que yo estoy acá, yo todavía, por muchos momentos, me quisiera volver a Egipto. ¿Qué sería? Prefiero estar pseudo segura, pseudo tranquila, con algo conocido, y no estar en un desierto que no sé ni a dónde me llevan, si es verdad que existe la tierra prometida, capaz que no existe nada. Y ahí viene lo que sería mi silencio. Es la indecisión de todavía no saber. Vieron que una parte de la historia se pierde en 40 años en el desierto. Bueno, yo estoy en ese 40 años perdida, digamos. No sé si me vuelvo para atrás nomás o si definitivamente doy el paso y bueno, a ver si puedo entrar a la tierra prometida. La verdad que en mi caso particular lo único que me ayudó a empezar a desconfiar de mi desconfianza es la terapia psicológica. Mucha gente tendrá otras vías y otras opciones, pero en mi vida se dio de esa manera, digamos. Es empezar a desconfiar de esa pseudo seguridad que yo creo que tengo. Y bueno, ¿para qué tanto quilombo? Eso es lo que me sale. ¿Para qué tanto problema? Y parece ser que ahí, si no llego a la tierra prometida y me quedo en el medio, decía, lo anoté cuando lo dijo, y ahora no sé dónde, porque anoté una letra que no me entiendo, pero en un momento decía usted que es tajante esta iglesia, o sea, o estás conmigo o desparramás, digamos. Y ahí viene el tema de, no es que desaparece el que no está con Jesús, el que no está con Jesús vive, porque todos vamos a resucitar, vive eternamente en el infierno. Y yo por ahora lo que no quiero es vivir eternamente en el infierno, digamos, eso no quiero. Entonces, entre volverme a Egipto y seguir, a ver qué puedo hacer, si ir a la tierra prometida, todavía estoy en esa dicotomía, digamos. Esa es mi sensación, sí, mi situación. Bueno, pero tiene la posibilidad, porque hay alguien que está tocando la puerta. Puede ser Jesús, puede ser Dios nomás, ¿cierto? No, sí es Jesús, lo que pasa es que estoy media reticente. Buenas tardes.
Bueno, ya lo saludé. Mi nombre es Silvina, Silvina Flores. Formo parte de este grupo que, bueno, no es un grupo quieto, no somos fáciles. Cuando leemos, nos juntamos en la casa de Karin, surgen muchas dudas, muchas discusiones. Yo soy católica, pero debo confesar que no voy mucho a la iglesia. Voy a misa cuando lo siento, y por ahí cuando lo siento que no quiero, porque no quiero ofender a Dios, ¿no? Eso es lo que siento realmente. El otro día cuando hablábamos, dijimos, bueno, termina de hablar Karin y a mí me surgió algo, la dicotomía, la contradicción continua en mi vida. Y todo porque, no sé, a lo largo de mi vida, por qué fui internalizando, porque tengo mente, y en mi mente fui internalizando un Dios extremadamente implacable. Me cuesta creer que me pueda perdonar todos los pecados de mi vida, o no pecados, o el estar alejada de Él. Me hace sufrir mucho esa situación, me cuesta muchísimo, y creo que esa es la mayor obstrucción que se presenta como silencio, se presenta con ruidos, se presenta con angustias, con ganas de morirme. ¿Y para qué vivir si no creo firmemente todavía en la misericordia de un Dios que amorosamente me está llamando? ¿Por qué todavía creo a ese Dios que fui internalizando desde chica como un Dios que me va a castigar por todo? Desde chiquita escuchaba, Dios te castiga, Dios te castiga, Dios te castiga. Y en mí eso quedó, marcó muy fuerte. Entonces, ante cualquier acto, y yo soy una mujer grande con hijos, nietos y demás, pero todavía siento esa sensación de culpa por algo que hice mal y que no puedo lograr el verdadero arrepentimiento, ¿no? Que no tiene culpas, que es confiada en Dios para que venga aquí a mi corazón, que es un huerto donde Él tiene que hacer florecer las flores que tengan que florecer, pero tengo muchas flores marchitas, y por ahí aparece una florcita nueva y siento como que tomo una bocanada de aire nuevo, puro, fresco. Y cuando me asusto me pasan cosas que no quiero vivir, porque mis planes no se cumplen, porque no se dan las cosas que yo quiero, ni la seguridad que yo quisiera tener, económica, bueno, cosas, ¿no? Cosas materiales. Y me enojo. Entonces, como no se cumplen mis planes, digo, retorno al Dios que yo tengo acá adentro, que es el malo, el que castiga. Y la única flor que estuvo amenazando, digamos, estuvo ahí surgiendo, es como que se aplasta y después vuelve, ¿no? Por eso es una contradicción. Creo que se va, cada vez es menos contradictoria la cosa, no es que no creo en nada, no pasa eso. Y bueno, por algo estoy en el grupo con mis amigos, porque en mí también creo que fue una tabla de salvación el haber conocido también a mi psicólogo, al doctor Fermani. Y yo me quedé en su terapia justamente porque él hablaba de Jesús, algo que a mí yo no entendía mucho, pero me gustaba. Me gustaba una terapia diferente, alguien que me habla de Jesús, y sos importante. Silvita, sos importante para Jesús. ¿En serio? Sí, sos importante. Y por eso me quedé. Saber que soy importante para Dios. Aunque todavía exista esa contradicción, ¿no? Que espero que con el tiempo y con el proceso de ir conociéndome cada vez más, conociendo mi mente, las cosas que me obstaculizan, se va a ir limpiando, y yo creo que van a tener que florecer todas las florcitas que están ahí esperando, ¿no? Y están esperando, eso es lo que siento. Bueno, yo me llamo Anneli, tengo una nena, estoy muy emocionada, de 14 años, y estoy emocionada sobre todo porque esto sale de mis planes que todo el tiempo creé e intenté llevar a cabo, ¿no? Jamás me imaginé ni estar acá,
ni vivir esto, ni encontrarme con un Jesús amoroso, de perdón. Como decía Silvina y Karin, el texto siempre, al menos, bueno, todos más o menos nos pasó lo mismo, sentimos mucha contradicción, un fuerte choque y conflicto entre lo que fuimos creando como nuestros planes, nuestros intereses, nuestras metas, y lo que nos propone este Jesús que anda acá afuera nuestro, que es un camino nuevo de perdón y misericordia. En ese contexto, a pesar o al atravesar estas profundas luchas, porque la verdad que el libro y en particular la Odisea siempre en mí provocó así un temblor fuerte entre que uno se queja, se enoja, pero ¿cómo puede ser esto? Y en ese conflicto y en esa lucha y en ese fervor, el obstáculo que encontré que me define más con lo que yo tengo es la autosuficiencia. En mi vida, por los diferentes caminos que fui caminando, entendí en forma individual que era muy importante la autosuficiencia, era casi una meta en mi vida. ¿Qué quiero decir con esto? Que siempre escuché, la idea es llegar a ser adulto y poderlo todo, no necesitar de nadie sobre todo, ¿no? Yo lo puedo, no necesito de nadie ni del otro. Sin duda tengo 3 carreras hechas y sigo en la búsqueda. O sea, no les hablo de una teoría, digo que sin duda para cada incapacidad que he encontrado me he puesto a estudiar porque pensé que eso era escalón por escalón hasta que llegaba a la meta, a la cima, a esta autosuficiencia total, perfecta, en donde ya no iba a necesitar nada, ni de nadie, ni de Jesús, porque me iba a autorredimir sola. Un día contando esto, una persona a la que, quiero mucho, me dice: Annalí, estás diciendo esto, y me lo transmite a modo de imagen. Dice: si pudiera transmitirte lo que estás contando, te diría que estás como en un pantano, en un charco con barro, metida hasta la cintura, y no salís a pedir ayuda, sino que vos sola te agarrás de la mecha y te intentás salvar, tirar para arriba. Y dije: sí, exactamente era la imagen que me definía y que sin duda con la que me identificaba absolutamente. Y en ese momento que fue en mi terapia psicológica, comencé a darme cuenta qué tanta mentira, ¿no? Qué tanta hipocresía, vanidad, aparte imposibilidad. Nadie se puede levantar o sea, concretamente uno no se puede levantar de las mechas y autosalirse del barro, del pantano. Entonces, para mí, en mi testimonio, esta autosuficiencia, que sinceramente creí que era la que me iba a salvar, hoy me entero a través del libro que es todo lo contrario. Acá en el panfletito que repartimos dice exactamente: por tu autosuficiencia eres digna de lástima. Y acá me vengo a enterar esto. Nunca, jamás escuché otra cosa que no era: hacé todo para no necesitar de nadie. Y en el texto del Apocalipsis dice: ¿no te das cuenta que eres una desgraciada, digna de compasión,
pobre, ciega y desnuda, claro que no me daba cuenta. No, yo estaba absolutamente depositada en mí y en mi fe. Pero por ahí decía, bueno, es una mentira y punto. Lo reviso, veo si es verdad o si no, la creencia versus la realidad y veo si se cumple o no. Y también eso no basta, porque no se trata solamente de una mentira, si es mentira o es verdad, se trata de nuestra vida eterna. El libro nos viene a contar que si estamos encerrados en nosotros mismos, creyendo solamente en nosotros mismos, no solo que le cerramos la puerta a Él, que decía, yo golpeo y nosotros tenemos la manija para abrirle, Él siempre está llamando. Pero si creo que nada necesito, ¿qué puerta voy a escuchar? Entonces, además de ser una mentira mi creencia, que soy autosuficiente y autoválida para todo, ese es el gran comienzo, me parece. Porque lo importante es saber que cada vez que yo decido por mis cosas, por mis intereses, que yo soy mi propia vara de juzgamiento, de decisiones, me quedo aislada y lo dejo afuera a Jesús. Yo me llamo Mónica Kuhn, estoy casada, tengo 3 hijos. También yo soy con Karen, las dos somos judías, las judías del grupo. Sí. Bueno, veo que las chicas están contando un poco su historia. La verdad que la mía también está muy ligada, como se darán cuenta, todos somos pacientes y fuimos a golpear la puerta al doctor Fermani, que es nuestro psicólogo, el autor del libro. Bueno, yo fui, no sé, lo que yo sentía era un sinsentido en la vida. ¿Para qué? Había internalizado lo que me decían en mi casa, un Dios que uno tenía que hacer trueque. Bueno, si yo soy buena, Dios me va a dar tal cosa, si yo cumplo tal cosa, si voy cumpliendo determinadas normas, Dios me iba a dar lo que yo pedía. Bueno, conociéndome en la terapia, tomando conciencia de todos mis contenidos mentales y mis deseos, y escuchándolo al doctor Fermani, me fui dando cuenta de que era justamente al revés, de que Dios no pide, sino que Dios da. Bueno, la verdad que esto pasó hace muchos años, me gustó el olor, y de la mano de él lo conocí a Jesús. Yo no tenía ni idea, es más, en mi casa me habían enseñado que Jesús y determinadas cosas sociales no, eso no ni se mira, ni se toca, ni se escucha. Cuando lo conocí, me fascinó Jesús. Yo no podía creer todo lo que escuchaba de él, y que me sentía atrevida metiéndome donde nadie me llamó también, porque yo creí que era para los católicos, no para los judíos también. Bueno, la hago corta. Con el pasar de los años fui cumpliendo metas, me casé, me recibí, me volví a recibir, también tengo 2 títulos, tengo 3 hijos hermosos, y me fui quedando en la complacencia de la vida, en la comodidad, que acá decía el libro, en el estancamiento confortable, que yo a cada rato lo digo porque me cierran, pero tal cual. Hasta lo metí a Dios en este estancamiento, lo puse como una cosa más muerta en mi vida. Bueno, y esta iglesia justamente me viene a plantear eso. Bueno, ¿te vas a despertar o...? Y bueno, ahí estoy. Yo soy Mónica, tengo 3 hijos también, y estoy casada, mi esposo es el que está ahí sentado. Felizmente casada. Bueno, mi obstáculo hacia el camino de mi fe son las personas. Es el no querer comunicarme con las personas, el decir, bueno, si estoy alejada de las personas, mejor.
y por ahí me encuentro diciendo, en la creencia, ¿no?, de que estar alejada de las personas, voy a estar sin problemas. ¿Sos católica? Sí, soy católica. Y que bueno, y por ahí cuando surgen los problemas entre las personas y conmigo, y digo, me encuentro diciendo y pensando, uy, cómo me gustaría estar en una isla, alejada de todos, sin ningún problema. Y bueno, en la reflexión y en la lectura del libro, el Apocalipsis, sentido de la vida, y sobre todo con lo que nos transmite la Iglesia de la Odisea, me encuentro dándome cuenta que sin ese otro con quien comunicarme, sin ese otro a quien necesitar, me encierro en mi propio infierno, en mi propia isla, que es mi propio infierno, que yo voluntariamente y sin querer tener contacto con las personas, me aíslo y no dejo entrar el plan de Dios en mi vida, que esas personas me pueden ayudar a conocer. Y bueno, y así como dicen las chicas también, el psicólogo, el doctor Fermani, que incansable y amorosamente me muestra ese camino hacia lo real y me recuerda que, bueno, que sin ese otro yo no me voy a conocer a mí misma, no, en mi comunicación con ese otro no voy a saber realmente quién soy y no voy a encontrar mi misión en este peregrinar en la vida. Así también, en mi no renuncia y encerrarme a cumplir mis planes y mi voluntad, y dejar, como dice la Iglesia de la Odisea, para más adelante, para un tiempo cuando esté próxima a morirme, como que si yo supiera en qué momento me voy a morir, ocuparme de las cosas de Dios, me pregunto, ¿qué pasa en ese instante en que la muerte me sorprenda? ¿Cómo continúa mi vida eterna? Ya ¿puedo optar? ¿Puedo seguir optando después de mi muerte física? ¿Qué pasa también si toda mi preocupación durante toda mi vida terrena fue preocuparme por mis planes y por hacer mis cosas y dejar de lado la voluntad de Dios que me pueden transmitir los otros? ¿Cómo voy a reconocerlo a Dios en ese instante final? Bueno, yo me llamo Adrián y la verdad que para mí el tema de la salvación es algo, hace mucho tiempo atrás fue algo mucho más sencillo. Decir, ¿qué quiero decir con esto? Que la salvación simplemente venía cuando uno se moría, no había que hacer absolutamente nada. De la lectura que yo estoy realizando de este libro, a mí una de las cosas que más me impactó es que el autor del libro expresa claramente cómo es el camino de esa salvación. Cuando digo expresamente me refiero a algo muy concreto y muy claro. Es decir, lo que yo interpreto es que nos encontramos con una opción en la vida, una opción cotidiana y constante. Y esa opción es entre una propuesta que viene de mi mente y lo que sucede acá afuera, que se llamaría lo real. Voy a dar un ejemplo que se me ocurrió como para ver si por ahí me hago entender ante ustedes. Yo me voy a una panadería, entro a la panadería, tengo hambre, busco la plata y no la tengo. Entonces me acerco a una bandeja que está llena de panes, empiezo a tocar el pan y tiene una hermosa textura, empiezo a oler el pan y tiene un rico olor. En ese momento es un momento de opción. ¿Por qué? Porque uno empieza a tener pensamientos que son provenientes de la mente y que me pueden decir: qué rico que está el pan. Con ese pan se va el hambre. Si tomamos ese pan, a este panadero no le va a hacer absolutamente nada, porque hay una bandeja que está llena de panes. Si yo tomo el pan, puedo agarrar una parte para mí y convidarle un pedacito a esa parte de pan a otra que me está esperando afuera.
Esa es la propuesta de la mente, pero también hay otra propuesta que viene de afuera de lo real, que es que ese acto de tomar algo es un acto que uno está violentando lo real y uno va a sufrir las consecuencias. En ese contexto yo quería hacerle una pregunta, porque el autor del libro desde una perspectiva psicológica explica claramente esto. Entonces mi inquietud era preguntarle, desde la perspectiva bíblica, ¿qué respuesta se le daría a un hombre en esa situación y en esa constante de una elección entre una propuesta de la mente y lo que nos sucede a todas las personas aquí afuera? A ver si entendí bien. Yo pienso que lo importante es, digamos, me parece que la palabra de Dios en general, la Biblia también, yo digo, quiere ser simple y quiere ser una respuesta, digamos, al sentimiento más profundo, esto que llamábamos recién, escuchábamos recién, a un sentido de la vida que dé respuesta concretamente, ¿no es cierto? Yo diría, capaz que redondeo así, o sea, hemos hablado de la vida eterna, ¿no es cierto? Pues, y la vida eterna viene al final, lo que no sabemos cuándo. Pero si vamos a la palabra de Dios, lo que la vida eterna se juega en el hoy, en este momento, en el momento presente. Justamente el mensaje final, si alguien me abre, entraré con él y cenaremos juntos. O sea, es una propuesta ya, o sea, y la vida eterna, ¿cómo la imaginamos? Según la carta de la Odisea, se imagina como una cena de amigos, ¿no es cierto? Y no como una contemplación, digamos, como si ya está Dios y nosotros acá y los ángeles están cantando, digamos, ¿no? Esa imagen un poco, digamos, tradicional que aparece, ¿no? No, sino realmente es bueno repensar también la idea de Dios y la idea de eternidad y de comunión con Él que tenemos. Entonces, como decíamos, en el Apocalipsis cristiano, sobre todo lo que uno encuentra es cómo vivir en el momento presente, sabiendo que en el momento presente uno se está jugando la eternidad, en todo caso, ¿no? Y mientras tanto, o sea, ¿cuál es la gracia? La gracia que tenemos es que mientras tenemos vida, tenemos la posibilidad de revertir un mal camino, digamos, ¿no? Y que la muerte clausura las posibilidades. Eso es. Entonces, digamos, lo importante es aprovechar y vivir intensamente este momento de vida que Dios nos da. Entonces, yo pienso que la distinción así entre mi mente y la realidad, digamos, evidentemente en el ejemplo del pan, digamos, ¿no? Que uno no tiene el dinero para comprarlo, yo digo, quizá habría que pensar en esa parábola de Jesús cuando dice a las vírgenes prudentes y las necias, ¿no? Que le dice que todas se durmieron esperando al esposo. Entonces las prudentes llevaron aceite en sus lámparas y las otras no, porque eran descuidadas. Entonces, ¿qué significa esa imagen? Porque a todos nosotros esa parábola es siempre difícil de explicar porque nos parece que mezquina esta que nos pusieron compartir, pero la parábola quiere decir que hay algo que no se puede dar, que uno lo tiene que tener previo y en el momento oportuno no lo puede improvisar. Y esa realmente es una actitud, bueno, que podemos llamar el sentido por el cual afronto cada situación, aun que a veces sea, digamos, o contradictoria o de soledad o de no ver, digamos, pero que, digamos, pongo una actitud realmente de apertura y de búsqueda y de, digamos, como yo diría, de capacidad de recibir el don, ¿no es cierto? Porque también la salvación no se la puede conquistar. Esta experiencia que hacías, ¿no? La hacemos también los cristianos, que uno cree que a Dios lo puede comprar, digamos, ¿no? Entonces, no. La madurez espiritual y después también humana es entender que a Dios no lo podemos comprar, que la salvación es un don, es una gracia que tenemos que recibir, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, la actitud justa es esa confiada, ¿no? Del niño y dejarse conocer, ¿no? Yo diría por ahí, porque pregúntame. No era el momento, digamos.
Bueno, mi nombre es César, estoy casado con Cali. Y tengo 3 hijos también, obviamente. Bueno, yo tengo una serie de obstáculos que van encadenados, digamos. Estoy tratando de encontrarle a ver cómo lo ordeno. Que también tiene que ver con lo que usted dijo recién. En el Padre Nuestro hay una de las partes del Padre Nuestro dice que se haga tu voluntad. Bueno, ahí empieza mi problema. Ese es mi gran, o sea, ¿por qué la tuya y no la mía, digamos? O sea, ¿qué hago con mi voluntad? Ahí ya empieza un terrible problema para mí, digamos. O sea, ¿qué hago con mis quereres? ¿Qué hago con mis planes? ¿Qué hago con todo lo que yo quiero? O sea, si coincide con lo que él quiere, de 10, digamos, pero cuando no coincide, yo me enojo mucho, digamos, y estamos con muchos problemas. Ese que se haga tu voluntad cuando no coincide, y ahí viene lo que dijo recién, no hay posibilidades de negociar con Dios. No hay posibilidades. O sea, con este no se negocia nada, un porcentaje, bueno, sacamos un poco, pero un poquito, pero bueno, dame, pero aminorarlo, no, nada. Las cosas pasan o no pasan. Y uno tiene que aceptar lo que está pasando o no está pasando. Y cuando no pasa lo que yo no quiero que pase, me empiezo como a enojar y a cerrar y a transformarme en un ciudadano de la ciudad de la Odisea, digamos. O sea, empiezo a confiar en mi creencia y en mi sistema de vida, no en el sentido de la vida que está afuera, sino en el sentido de mi vida. Porque con Dios no hay posibilidad de compra, de trato, digamos. O sea, las cosas pasan y pasan, digamos. Entonces, como yo lo vivo, un desequilibrio, digamos, donde Él puede todo y yo no puedo nada, donde yo soy un necesitado básico, digamos, donde yo me siento que me puede pasar todo y no puedo hacer nada, porque si me enfermo, me enfermo. Por ejemplo, ahora yo uso anteojos, tengo 51 años, hasta los 40 años no uso anteojos, digamos. Y cuando me quedé sin vista, ¿y qué tuve que hacer? Me tuve que comprar anteojos. O sea, por más que me enojé, no hay tutía, digamos, tuve que comprar anteojos. O sea, no puedo hacer más nada que ir aceptando las cosas que están pasando en la vida, digamos. Y en ese desequilibrio, como yo lo vivo, en que Dios puede todo y yo no puedo nada, y que no me es útil, yo no puedo entrar en un trato de, bueno, a ver qué me da vos y qué te doy yo, termino eligiendo la ciudad de la Odisea, digamos. Ya, yo vivo con lo que yo consigo, que es un poco lo que decía Nali, nada más que yo soy una especie de Rambo, digamos. O sea, con un cuchillo puedo todo, digamos. O sea, no queda nadie. Entonces, en esa confianza de Rambo con el cuchillo, yo voy adelante y consigo todo lo que yo quiero conseguir, digamos. ¿Está? Esa sería mi posición hoy. ¿Está? Aunque también hay una intuición de que Dios está vivo, bueno, todo lo demás. Bueno, y en esa posición, y en el proceso de la terapia con el doctor Fermani, y en el libro, es como que me fueron apareciendo, bueno, toda mi vida yo vivía así, digamos, como que siempre hay 2 equipos, digamos, los que pertenecen a Dios y los que no pertenecen a Dios. Yo estoy en los que no pertenecen a Dios, digamos. Yo tengo pensamientos jodidos, complicados, quiero cosas que no son mías y todo lo demás. Y si puede venir gratis, mejor, digamos. Entonces, entre esos 2 equipos, yo siempre lo combatí mucho, digamos. O sea, como que yo era el acertado y el equipo contrario, el equipo de Dios, estaba desacertado, digamos. Es que el acertado era yo. Y así viví y así vivo, digamos. Hasta que me enteré y tomé conciencia, leyendo el libro, discutiendo y haciendo terapia y discutiendo en grupo y todo lo demás, que no importa en qué equipo está, digamos. Porque, ¿qué pasa? Yo elegí ser del equipo contrario, digamos, y dentro del equipo contrario, un buen tipo. Digamos, no hago daño. Y si hago daño, el mínimo. Pero un buen tipo. O sea, no elegí ser el mal tipo, digamos. Pero después me di cuenta que sea mal tipo o buen tipo, sigo siendo humano, digamos. O sea, sigo teniendo trato entre personas.
No tengo parte con Dios. Sea bueno o sea malo. O sea, yo puedo ser una excelente persona, muy buena, pagar los impuestos, dar el diezmo, todo lo que ustedes quieran. O sea, saludar a mi vecino, todo, muy buena persona. Pero no tengo parte con Dios. No tengo la vivencia del Cristo vivo. No tengo la vivencia del Espíritu Santo. No estoy abierto. O sea, estoy como la Odisea, digamos, tengo un buen pasar, no le jodo a nadie, no me meto con nadie, soy un buen tipo, trabajo, pero no tengo parte. Esa es la parte triste de mi elección, digamos. O sea, por más que sea un buen tipo y por más que tenga buenas relaciones con las demás personas, y por más que las demás personas digan qué buen tipo César, digamos, y hay algo peor todavía en esta opción que dice, que es que a medida que yo voy consiguiendo mi logro, más me afianzo en mí, digamos. O sea, cuanto más eficaz soy con mis logros, o sea, consigo lo que quiero, más me afianzo en mí y más me separo de Dios, digamos. Porque ¿para qué necesito a Dios si ya me tengo a mí, digamos? O sea, si yo consigo todo lo que yo quiero, ¿para qué lo necesito? Para nada. Y encima me puede venir con algo malo, más vale no me meto, digamos. O sea, más vale hago mi vida, no me meto con Dios, tranqui, que Él no se meta conmigo, digamos. ¿Está? En esa opción que hago, ¿sí? Se rompe esa opción, se quiebra esa opción, entro en crisis, digamos, cuando me empiezo a entender que no importa la opción que haga, puedo ser un buen tipo y así todo no tengo la relación con Dios, no tengo la vivencia de Dios. Entonces yo no voy a estar nunca en relación con el Cristo vivo que resucitó, porque si no estamos hablando por hablar, digamos, o sea, ¿está vivo o no está vivo? Porque si no estamos hablando de algo que pasó hace 2015 años. ¿Está? O sea, ¿el Cristo está vivo o no está vivo? ¿Está el Espíritu Santo actuando hoy o no está actuando hoy? Y yo estoy viviéndolo, soy parte de, o sea, concretamente, ¿estoy viviendo mi vida o estoy en el sentido de la vida afuera? Pero para estar en el sentido de la vida afuera tengo que renunciar a mis cosas. Y eso es lo que yo no quiero hacer. ¿Está? Entonces, en esa posición yo me encuentro, y como algo duro de entender para mí, es que por más recalco este concepto, que por más buena persona que sea, yo soy un testigo falso. Porque no tengo la vivencia del Dios vivo. Yo no tengo fe, yo tengo creencias. ¿Está? Entonces yo me muevo con creencias, no me muevo con fe, porque no tengo fe. No tengo la vivencia de la palabra prometida, de lo invisible, de lo que va a venir después. Yo no tengo esa vivencia hoy, ya, ahora. Yo tengo creencias y me muevo en función de creencias. Entonces esa es la parte dura de mi posición, digamos, o sea, la parte que no me hubiera gustado escuchar y la escuché. Por más que vos vivas con creencia, cumplas todos los ritos, no sé qué palabra ponerle, no tenés parte con Dios, sos un falso testigo. Y el día, de acuerdo a lo que leímos en el libro y de acuerdo a lo que discutimos en el grupo y todo lo demás, el día que yo me muera, hay dos posibilidades. Está la vida eterna, pero la vida eterna salvado por Jesús, o la vida eterna en el infierno. O sea, el infierno, lo que entendimos en el libro, es aquella persona que va a vivir con sus pensamientos aislada de Dios, eso sería el infierno, o rescatada por Jesús. Entonces, esta opción que yo hago de ser un buen tipo tampoco me alcanza. Esa es la parte más triste de lo que, o sea, por un lado es como que es un nuevo desafío, digamos, bueno, ahora con esto me alcanza, digamos. Ahí está. Y en este momento estoy en esa posición, digamos, o sea, como que vivo más de creencia que no tengo fe. No sé si más o menos lo redondeo, pero más o menos sería eso. Cuando vos estabas hablando, se me vino una cosa que evidentemente la borro a propósito porque es un poco fuerte. Porque cuando estabas hablando me vino la imagen clara cuando se explica en el libro de lo que es el anticristo. Bueno, en general tenemos la imagen de que el anticristo es un
No sé qué imagen tienen ustedes. La que yo tengo es como un diablo con cola que viene y es muy malo. El anticristo soy yo, porque estoy con mis obstáculos, obstaculizando el plan que Cristo tiene. No estoy dejando que sea Él el que guíe mi vida, sino que le estoy imponiendo yo. No impongo nada, mentira, porque la realidad, gracias a Dios, claro, no se mueve por lo que yo quiero. Pero me hiciste acordar a eso, digamos, una palabra que es concreta, porque es el anticristo y se ve que la quiero borrar cada tanto para no tomar conciencia.